Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Gabriela Macaroni Pregno. Soy profesora de la cátedra del doctor Jorge Rojas. Me convocaron para que dé la clase práctica de cómo se produce un medio de prueba en el proceso. Y verán en el programa que tienen como ejemplo la prueba testimonial. Yo lo pensé en desarrollarles por las técnicas del roleplay tres tipos de mecánica. Por un lado, van a ver un roleplay de la absolución de posiciones dentro de una audiencia preliminar, de la audiencia del artículo 360. Luego van a ver el roleplay de la prueba testimonial con la declaración de uno de los testigos, del caso, por supuesto, que ustedes tenían para desarrollar el práctico. Y luego vamos a ver el roleplay de la prueba de informes con el diligenciamiento de uno de los oficios de una de las pruebas promovidas en la audiencia preliminar. Ante todo, necesito comentarles que estos videos que ustedes van a ver es la temática que se realizaba previo a la cuarentena, o sea, es la práctica que hacíamos los operadores jurídicos, los auxiliares de la justicia, el juez, las partes, todos hasta el 19 de marzo del año en curso. ¿Cómo va a seguir esto? No sabemos. Veremos si se podrán, hasta que sea la posibilidad de ir presencial, si va a ser por vía remota, de qué manera va a continuar esto. Aclarado esto, voy a continuar con el tema de dónde me tengo que colocar cuando digo cómo se produce el medio de prueba en el proceso. Primero tengo que recordar que vengo de transitar una etapa introductoria del proceso, ¿sí? Recordemos el sistema de preclusión, que nuestro sistema es, a medida que avanzan las etapas, precluyen y ya no se puede volver hacia atrás. Entonces, en esta etapa introductoria que desarrollaron los anteriores profesores, la doctora Gómez les comentó y les hizo un gráfico en forma vertical, donde previo había estado, como es el caso puntual de daños y perjuicios, la mediación previa obligatoria, habíamos pasado a los escritos postulativos constitutivos. Esos escritos postulativos constitutivos que eran demanda, contestación, reconvención, contestación de la reconvención, excepciones previas, resueltas las excepciones previas, pero ¿qué pasaba? ¿A dónde me tengo que parar? En que esté el proceso válidamente constituido, que no tenga impedimentos procesales para poder avanzar a ¿cuál? Acuérdense de la línea vertical, a la etapa de probatoria. Para poder avanzar a la etapa probatoria tengo que tener el proceso válidamente constituido. ¿Dónde estamos parados a nivel normativo en nuestro Código Procesal? En el artículo 359 del Código Procesal. ¿Por qué les comento todo esto? Porque en este momento tengo la postura de operador jurídico, o sea, yo soy el abogado que tengo que aplicar y recordar que nuestro sistema es de preclusión. Tengo que también recordar que es un sistema dispositivo donde las partes van disponiendo, van impulsando el proceso. Entonces, yo estoy parada en el artículo 359. ¿Qué me dice el 359? Donde me dice que pasó esta etapa, se está culminando esta etapa introductoria. ¿Y qué es lo que viene? Ahí yo tengo la obligación como operador jurídico de asistir a las partes, ya sea como letrado patrocinante o como apoderado, concurriendo a los tribunales para continuar la causa, en el caso que podamos la concurrencia presencial, y si no, continuar por la web todos los días el seguimiento a través de la página PJM, donde me permite, a través de forma remota, consultar todos los días mis causas. Ustedes ingresan y verán que nos hace poner nuestro quit. Recuerdan que el quit era nuestro domicilio electrónico, nuestro es yo operador jurídico. Con nuestra contraseña iniciamos la página y veremos en consultas donde están vinculadas todas las causas. En este caso, operador jurídico del caso puntual, estaría vinculada yo en el orden alfabético
supongamos en la página 2, por la C, no en la C, sino en la L, en los campeones, SRL y otro contra Socorro y otro sobre daños y perjuicios. ¿Qué es lo que me permite esto? Visualizar el procedimiento, visualizar la causa, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a ver si tengo cumplida la etapa del 359? Voy a ver la resolución judicial que el juez cita a la audiencia del artículo 360, que es la audiencia preliminar. También veremos en la propia resolución donde el juez, además de citar a la audiencia del artículo 360, citará que las partes vayan personalmente y en el caso que existiera persona de existencia ideal, como es el caso puntual que estamos tratando, le va a decir que sus representantes o apoderados vayan con facultades suficientes como para poder conciliar. Recuerden inciso 1 del artículo 360. Pero, ¿qué me dice la resolución inmediata luego de esta citación al artículo 360? Lo que me dice la resolución es que en el caso que también se celebre esta audiencia del artículo 360, se van a recibir por el artículo 361 las oposiciones de las partes a la apertura a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está estableciendo el sistema de bilateralidad. Recuerden que es muy importante el sistema de bilateralidad del tema de la defensa en juicio de la parte de la contraria. Puedes también escuchar la oposición a la apertura a prueba de la contraria, porque cuáles son sus fundamentos del cual se opone esta apertura a prueba. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también en la resolución que cita la audiencia del artículo 360. También, ¿qué es lo que vamos a ver en esta audiencia? Que en el caso de que no se logre un advenimiento, una conciliación, puede el juez ya resolver que tomará la prueba confesional. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba confesional? La que vamos a ver en el roleplay a través de la absolución de posiciones, siempre y cuando que hubiera estado ofrecida por las partes, ¿dónde? En los escritos postulativos, siempre y cuando hubiera estado ofrecida. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Con cuidado ahí, cuando nos dice que puede promover la prueba confesional. ¿Cómo están actuando las partes en el proceso? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que hacer que el absolvente, o sea, la contraria, venga a absolver posiciones a la audiencia fijada, debo notificarlo por lo menos con 3 días de anticipación a la celebración de la audiencia, que en este caso puntual hicimos ficticiamente que fuera el 16 de marzo la audiencia del artículo 360, y como yo tengo a la parte demandada, yo soy operador jurídico, veo que la parte demandada está con un domicilio real denunciado. ¿Recuerdan domicilio real? Como dijo la doctora, era el lugar de residencia habitual. Pero ese sujeto, Socorro S.A., está actuando por apoderado. Y también tengo a Martín Campana, el otro demandado, actuando por apoderado. ¿Qué me dice la norma del código? Que debo notificar la audiencia de absolución de posiciones al domicilio real. Entonces, yo como operador jurídico con tiempo anticipatorio, porque tengo que dar tiempo ¿a qué? A que la cédula que voy a elaborar, acá tenemos la cédula que elaboramos, con que el destinatario ponemos, en este caso al demandado, Martín Campana, que actuaba en el proceso con el apoderamiento del doctor Silvestri y su domicilio real. ¿Para qué? Para notificar la resolución no solo de la audiencia del artículo 360, sino también para notificar la posibilidad de que en ese momento se tome la absolución de posiciones. Yo confecciono la cédula donde, operador jurídico en mi estudio jurídico, tengo que hacer de ejemplares 3. ¿Por qué? Porque estos 3 ejemplares debo llevarlo a la mesa de entradas
del juzgado que está tramitando nuestra causa de los campeones con socorro sobre daños, para que la cédula sea dejada y enviada vía ordenanza interna del juzgado al oficial de notificaciones. ¿Cuál oficial? El de la zona que yo ubico en la cédula, ¿de acuerdo? La zona es de acuerdo al domicilio que yo estoy colocando en la cédula. Con eso me quedo tranquila que va a tener los 3 días, pero tengo que visualizar luego en el expediente que el oficial notificador haya acompañado la cédula ya diligenciada para quedarme tranquila de que está citado en debido tiempo y en debida forma, que va a ser foliada el expediente para llegado el momento de la audiencia del artículo 360. Si fracasa la conciliación, se toman las posiciones. Cumplido esto, tengo que ponerme a redactar el pliego de posiciones. ¿Por qué tengo que ponerme a redactar el pliego de posiciones? Porque tengo que adjuntarlo por lo menos media hora antes del día y la hora que está fijada la audiencia del artículo 360, porque acto continuo no conciliada, el juez, si promueve la prueba confesional y las partes así lo ofrecieron, entonces se van a tomar las posiciones. Me tengo que poner entonces a confeccionar el pliego de posiciones. ¿Qué normativa me fijo? 410, 411 del Código Procesal. ¿Qué es lo que me dice? Voy a mi Word, abro el pliego de posiciones y ¿qué es lo que yo tengo que tener presente para poder redactar este escrito de pliego de posiciones? Presente, como se hablaron en las clases anteriores, el tema del formato que nos exige, por un lado, nuestro Código Procesal, artículo 115, 118, el Reglamento de la Justicia Nacional, artículo 46-47, que lo nombró también el doctor Núñez, y el tema de las acordadas en cuanto a la posibilidad de los márgenes asimétricos, el tema del margen que yo digo la regla 5, 5, 2 y 1,5, o sea, para el espacio superior, el espacio que se deje de margen de la parte izquierda hacia el contexto del texto, la parte inferior y la parte derecha. ¿Por qué? Porque recuerden que todos nuestros escritos van a ser anexados al expediente, del cual en el orden nacional tenemos expedientes con sistema de ganchos, pero en el sistema de provincia están cosidos. Entonces, para poder pasar las fojas de ese expediente, recuerdan que fojas, como dijo el doctor, es en el uso forense, serían las hojas que están numeradas en el expediente, necesitamos este espacio de sangría. Y el tema de los márgenes simétricos es porque luego, al dar la vuelta, no quede parte del texto comprendido en los ganchos o en la costura. Entonces, redacto el pliego. ¿Cómo redacto el pliego? Tengo que tener presente que el pliego es redactado ¿por quién? Por el operador jurídico. Pero, ¿cómo operador jurídico analizo qué voy a poner en cada una de las oraciones de mi pliego? Tengo que remitirme a los hechos que he individualizado y afirmado en los escritos postulativos. Y tengo que ver los escritos postulativos de todas las partes para poder ser un pliego redactado de tal forma que cada una de las oraciones que se llaman posiciones comiencen con este texto inicial para que jure que es cierto. Esto es una proforma que empieza cada una de las posiciones. ¿Quién es el que hace las posiciones? El ponente. ¿Quién es el ponente? El que ya se va a dar por confeso de ese hecho. ¿Quién es el que va a absolver posiciones? En la audiencia de absolución de posiciones, el absolvente. Es quien va a tener que a esta afirmación dar su respuesta por si es cierto o no es cierto, o puede
optar por no contestar. Como en el roleplay van a ver que opta por no contestar. ¿Qué necesitamos entonces como operador jurídico? Volvemos. Redactar el pliego, ¿dónde? En nuestro estudio jurídico. ¿Por qué? Porque tengo que redactar el pliego en forma numerada, en forma clara, concreta, no más de un hecho por posición. Es muy importante, vieron que yo digo operador jurídico de una de las partes. En este caso estamos haciendo el pliego de posiciones de Martín Campana, que es uno de los demandados. Me pongo como operador jurídico de la parte actora. ¿Quiénes son los que absuelven posiciones? Únicamente absuelven posiciones las partes. Solo las partes absuelven posiciones. ¿Quién puede ser absolvente? La parte que sea o persona física o persona de existencia ideal. Acá nosotros tenemos personas de existencia ideal en nuestro caso. Socorro S.A. ¿Quién va a venir por Socorro S.A. a absolver posiciones? Vendrá su representante. Pero debe ser un representante que haya tenido conocimiento de las circunstancias, de los hechos que se ventilan en los escritos postulativos. Y está la posibilidad en el código que si el ponente solicita que absuelva posiciones, tal representante de la persona de existencia ideal y la persona de existencia ideal, Socorro S.A., dice, este representante no estuvo en el hecho, no sabe las circunstancias, tiene la posibilidad de presentar en el proceso el cambio de representante para que absuelva posiciones. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la redacción que nosotros hacemos, como les dije, cada ponencia me doy por confeso de cada hecho, solo un hecho, y con la frase inicial para que jure como es cierto. Necesito que vean en el pliego y tomen atención con esta posición número 13 que van a ver en el roleplay que el abogado de la contraria, el doctor Silvestri, se va a oponer por ser improcedente. ¿Por qué se va a oponer por improcedente? Por la redacción de la posición donde nombramos a la demandada Marcela López en forma adrede, no Marcela Díaz como es su nombre. Van a ver que en el roleplay su señoría deja constancia de que Martín Campana no contesta y que se va a resolver esta oposición que hizo el abogado Silvestri de la demandada al momento oportuno de resolver la sentencia. ¿En base a qué? Al artículo 414 del Código Procesal. Entonces, ante la oposición o impertinente de una posición redactada por el ponente, en este caso la actora, que van a ver ustedes que se va a aplicar el artículo 414. Debo contar que muchas veces en la práctica los juzgados lo que hacen es vieron en el roleplay que están las partes presentes en la audiencia y que están los abogados. Entonces, el juez pide que se retiren las partes, quedan los abogados únicamente con el juez y hacen de común acuerdo, reformulan la posición. Pero esto no es así como dice el artículo 414. Solo se toma el tema de la no contestación, la oposición y después el juez resolverá al momento de la sentencia. Ustedes van a ver también en el desarrollo del roleplay donde van a pedir el abogado Anchorena, que era el abogado Tomás Anchorena de la parte actora, que solicita que se tenga por aplicado el artículo 417 del Código Procesal, que nos habla de la confesión ficta. ¿Por qué? Porque el doctor Anchorena había adjuntado en el roleplay, ustedes fíjense que comienza el roleplay con la entrega de ¿qué? Del pliego de posiciones en sobre cerrado. ¿Con qué? Con el escrito de adjunto pliego. ¿Qué es lo que hay que hacer? Además del operador jurídico, confeccionar el pliego, adjuntarlo en su estudio en sobre cerrado con la carátula, el número de expediente, pliego de posiciones y quién va a ser el absolvente,
el escrito con copia para después dejar en el juzgado con la exigencia que nos habla la normativa de la media hora antes de desarrollarse la audiencia. Ustedes eso lo ven en el roleplay como inicial. Recuerden, por lo menos la media hora antes de realizarse la audiencia, en este caso que está dentro de la audiencia preliminar, la absolución de posiciones. Entonces, ¿qué pide allí el doctor Anchorena? Pide que, como él adjuntó todos los pliegos en debida forma y están presentes en el roleplay, la parte actora, el abogado de la parte actora, pero de la parte demandada vemos que solo fue Martín Campana y el abogado de Martín Campana, el doctor Silvestri. Y vemos que no concurrió Socorro S.A. y el abogado, el doctor Anchorena de la actora, había adjuntado el pliego de posiciones en debida forma. Entonces, él pide que se aplique el artículo 417 y vemos que en el acta redactamos su señoría que se va a analizar la aplicación del artículo 417 de la confesión ficta. ¿Qué es esta posibilidad de la confesión ficta? No es que tiene un valor probatorio absoluto. El juez después lo va a analizar con otros medios de prueba que se desarrollen en el proceso, ¿sí? Recuerden que es importante que tengan en cuenta en el desarrollo de la audiencia que van a ver en el roleplay es, punto 1, la presentación del pliego con la media hora de anticipación. Punto 2, sale un empleado del juzgado a convocar a todos los presentes. ¿Qué ven allí? Que el abogado dice si la van a tomar en punto o la van a tomar con la media hora de gracia. ¿Recuerdan la media hora de gracia? ¿Sí? La persona del juzgado le responde que cuando estén todos los presentes le avise para que así habilita a su señoría para que comience la audiencia del artículo 360. En el caso puntual ven que se esperó la media hora de gracia porque faltaban concurrir sujetos del proceso que nosotros en el roleplay hacemos que estuvieron cumpliendo con las dos cargas que tiene el demandado, de comparecer y de emplazarse. O sea, por más que no estaban presentes en la audiencia del artículo 360, igual todos los demandados y la citada en garantía también había cumplido con las dos cargas de presentarse al proceso y contestar demanda. Vieron también que entonces, pliego, citación del empleado del juzgado, toman asiento en la sala de audiencias, entra su señoría, fuera de los saludos cordiales, pide las acreditaciones de las personas. Esas acreditaciones se darán con documentos, si son personas de existencia ideal, se verán cómo hace el roleplay en el expediente, dónde está acreditada su representación o dónde tiene poder suficiente y da por abierto el acto, iniciando la resolución del impedimento procesal para estar válidamente constituido el proceso. Vieron que resuelve ahí la excepción de defecto legal, ¿sí? Acto continuo empieza a tomar si alguien se opone a la apertura prueba. Si nadie se opone a la apertura prueba, vemos como el doctor Salgado les había descrito la audiencia del artículo 360, si nadie se opone a la apertura prueba, previo tiene que haber intentado conciliar. Esta etapa de la conciliación, como van a tener la próxima clase práctica, la desarrolla el doctor Pajés, simplemente en el roleplay hacemos una simple invitación a conciliar y continuamos con lo que meritúa esta clase, que es el medio de producir la prueba. Entonces, después de invitados a conciliar, recibe las oposiciones, acuérdense, sistema de bilateralidad, escucha la contraria si hubiera habido alguna oposición y pasó a tomar las posiciones. Recuerden que la prueba confesional es una confesión provocada y judicial que la llamamos absolución de posiciones. Absuelven posiciones las partes de hechos personales, se da por de qué confiesan, de hechos o de reconocimiento de obligaciones o de documentos. Teníamos ponente, absolvente. Recuerden la forma de la confección del pliego que se daban por confeso del hecho de la posición.
la forma del responde del absolvente, que la van a ver en el roleplay. ¿Qué otra cuestión debemos tener muy en cuenta en la absolución de posiciones? Es que la parte tiene la carga, ¿sí? La carga, ¿se acuerdan la diferencia que dio la doctora Gómez con carga deber? ¿Por qué la carga? Porque lo hace, es imperativo de su propio interés. Si la parte no impulsa, como dijimos inicial, hacer el pliego, no impulsa el tema de dejarlo con la media hora, no lo lleva, vieron el abogado de la demandada Silvestri, no llevó ningún pliego de posiciones y tampoco le fue Socorro S.A. Entonces vemos cómo tiene la carga, que es en su propio interés, ya que ofreció esta prueba, desarrollarla en el proceso una vez que está promovida, siempre y cuando hubiera sido ofrecida. Es distinto al deber. Lo tomamos como la absolución de posiciones, carga para en su propio imperativo, en su propio interés, y deber como decir, el deber de decir la verdad, el deber genérico de la participación procesal de las partes, ese deber de actuar de buena fe, de probidad, de decir la verdad. Pero en la absolución de posiciones, esa promesa o juramento de decir la verdad es simplemente a los hechos que va a relatar en la posición el ponente y en cuanto a cómo va a establecer su respuesta el absolvente, pero no que tiene una sanción en la absolución de posiciones esa promesa de decir la verdad. Cabe lo último aclarar con respecto a la caducidad de la absolución de posiciones, de esta prueba confesional. Si tenemos que, como en el caso puntual, que no concurre el ponente, recuerden, no concurrió el representante de Socorro S.A., ¿sí? No concurrió, pero concurrió el ponente que había hecho vuelvo a explicarles. En el caso puntual del roleplay, no concurre Socorro S.A., que es la demandada, ¿sí? ¿Qué pasa? El abogado Anchorena había adjuntado el pliego de posiciones inicial en mesa de entradas con la media hora, pero no está para tomar las posiciones. Entonces se dio la aplicación que pidió el doctor del artículo 417. Ahora, si el propio ponente había pedido Socorro S.A. que absuelva posiciones, ¿quién? O Marcela Díaz, o Lisandro López, o el representante de los campeones S.R. Y ni fue Socorro a la audiencia del artículo 360 con la confesional, y ni dejó el pliego, entonces se va a dar porque está desistida esta prueba confesional. Se da la caducidad. ¿Quedó claro? En el roleplay, Socorro no concurre a la audiencia y por Socorro nadie deja pliego de posiciones. Entonces, estando presente la otra parte, como les dije, no hay para tomar posiciones, se entiende que está desistida, se da la caducidad. Para cerrar este tema de prueba confesional, necesito aclararles que, como les dije, todo este sistema que se desarrolló presencial, también en los juzgados, como aclaró muchas veces otros doctores, el doctor Pajés, el doctor Salgado, hay juzgados que están integrados al sistema de programa de justicia 2020, donde se establece una oralidad mayor del todo el proceso. Entonces, vamos a ver donde la manera de llevar adelante, como ven ustedes el roleplay, es igual, nada más que está videograbada. Y esa videograbación va a ser subida, ¿a dónde? Al PJN por un documento digital. Pero sin perjuicio de eso, igual se hace el acta escrita donde se deja constancia de las comparecencias. Las diferencias tenemos programa de justicia 2020, donde hay mayor oralidad, donde se basa en un sistema de una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causas. Veremos la audiencia video grabada que permite a las partes llevar un pendrive o un disco virgen para grabarla y lo vamos a visualizar en el sistema del PJN a través de un documento digital de la videograbación
y igual se hace el acta escrita con el mínimo de la comparecencia de los presentes. En nuestro sistema, que hicimos el ejemplo de ustedes con el roleplay, no es un juzgado sometido al programa, o adherido, perdón, al programa de Justicia 2020, entonces, ¿qué hicimos? Se desarrolló la audiencia en el ámbito del tribunal, pero queda todo constancia en el acta, que va a ser ese acta foliada ¿a dónde? Atrás del expediente, luego de haber sido agregado todos los pliegos de posiciones de que lo hubiera adjuntado y demás presentaciones de demás escritos que hubieran hecho las partes por el sistema dispositivo, y se agrega allí el acta. Vean que el acta se hace firmar cuando finaliza por todos los comparecientes al acto, para que valga el acta en sí, no simplemente solo la comparecencia. Tanto firman el acta en programa de Justicia 2020, el acta de comparecencia en Justicia 2020, y acá es todo lo desarrollado en la audiencia del artículo 360 y la absolución de posiciones, y donde ven que promueve, ¿qué prueba va a promover? El resto de prueba que las partes ofrecieron. ¿En base a qué? A que en esa audiencia del artículo 360 fijó los hechos que habían sido afirmados por las partes en los escritos postulativos, hechos que son conducentes, controvertidos o admitidos. Recuerden cuando en la clase el doctor Núñez dijo que el silencio es admisión, la falta de respuesta de contestación de la demanda, la falta de cumplimiento con la carga de emplazamiento es silencio, y respuestas evasivas es silencio. Entonces, el juez, volvemos al roleplay, luego de invitar a las partes a conciliar, no conciliaron, recibe la oposición de las pruebas, nadie se opone, o si se oponen recibe a la contraria, fija los hechos. ¿Qué hechos? Los afirmados en los escritos postulativos, controvertidos, conducentes o admitidos y pasibles de juicio. Tiene que mirar que sean los hechos esenciales que fueron fundamento de ¿qué? De la pretensión, y que ahora en la 360 esos hechos son objeto de prueba. Por eso va a promover el resto de la prueba. Van a ver que promueve la prueba testimonial, promueve la prueba pericial, todas pruebas e informativa, que van a ver el roleplay, pruebas ofrecidas por las partes de hechos afirmados, controvertidos, conducentes, pasibles de juicio, esenciales para poder llegar a ¿qué? Llegar a ser, como dijo el doctor Rojas, la operación de subsunción su señoría. O sea, fijado los hechos, establecida todo el desarrollo de los medios de prueba sobre esos hechos, hace una elevación a un plexo jurídico, ¿sí? Abstracto, para después ¿qué? Bajarlo a crear la norma individual, que es la sentencia. Debo finalizar diciendo que las audiencias que ustedes ven son públicas, salvo que derecho de familia, donde deben ser reservadas.